Buenos días, mi nombre es Samuel Álvarez. En este día vamos a hablar sobre un poco lo que es la aprehensión comunicativa. Empezaremos explicando qué es la aprehensión comunicativa. Puede definirse como el miedo de algunas personas de poder tener una interacción social con un grupo de personas en su trabajo e incluso con pláticas individuales que produce en la persona que padece de aprehensión comunicativa. Aquel nerviosismo ante un medio de comunicación o dependiendo del contexto en donde ella se está desarrollando una plática. También puede provocar en esta persona el miedo a poder levantar la mano en su trabajo para poder dar sus puntos de vista o, como estudiantes, poder dar sus opiniones en clase. ¿Qué hacer para que esta persona pueda superar ese pánico, ese nerviosismo a la hora de hablar una comunicación? Debe aprender a superar lo que es la ansiedad, que es el factor mayor que produce ese nerviosismo en la persona a poder platicar frente a un grupo social y a comenzar a hacer uso de su voz. Nuestras compañeras van a hablar un poco más sobre este tema. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Sarvia Santos y voy a entrevistar a Alejandra Mendoza con unas preguntas. ¿Cuál fue su primer problema con el pánico escénico? Mi primer problema con el pánico escénico me acuerdo perfectamente. Fue mi primera nota que la hice un 19 de junio del año pasado. Sí. Fue en el servicio de administración de rentas, la SAR. Entonces era la primera nota, tenía otros periodistas detrás de cámara y estaba con una asociación pública que había rescindido el progreso, o sea, nadie había tenido conversación con él y era un alto ejecutivo de esa empresa. Entonces, creo que fue mi primer momento de pánico escénico. El segundo fue mi primera transmisión en vivo de una nota, fue en los puntos de Trasul. Creo que todo iba bien hasta el final, pero es normal, uno con el tiempo va aprendiendo, o a veces el correr, porque hubo una ocasión hace como 2 meses, en el puente de Quebrada Seca, de aquí de la ciudad de Progreso, estudiantes tenían el puente tomado. Entonces llegó un ciudadano y yo estaba en una transmisión en vivo, en directo desde el puente, diciendo que los estudiantes se habían tomado el puente y que solo había un paso por un carril por los momentos. En lo que yo estuve en vivo, suenan disparos, porque había un sinfín de gente y suenan disparos. Entonces yo me quedo free porque yo no estoy en cámara, solo estoy hablando, pero la imagen está en vivo. Entonces cuando suenan los disparos, porque yo estoy hablando de otro tema con los disparos, yo me quedo, pero analizando lo que está pasando. Entonces ahí como que hubo un shock, pero ya mi camarógrafo me hace señas y ahí yo voy a enfocar en la razón de qué está pasando. Entonces ahí me toca correr a fin de la marea, en contra de la marea, porque todos venían para un lado y yo tenía que ir al lugar donde estaba. Entonces esos son los momentos que uno creo que tiene que manejar un poco bien, pero con el tiempo uno va a aprender. Comunicarse con gente a la que usted no conoce es más fácil a comunicarse con la que sí conoce. ¿Y por qué? No es fácil, pero tampoco difícil. Hay un escalón más a la gente que uno no conoce. Es por eso que uno nunca debe de olvidar la humildad de uno allí en esos momentos, porque uno puede conocer ya las fuentes como la policía, los voceros de la policía, los voceros de los bomberos, los voceros de instituciones públicas o alguna figura pública. Pero generalmente cuando uno conoce a la persona tiene que entablar una conversación primero. Es muy importante empezar saludando todo, o va a haber ocasiones en las que solo va a llegar al momento y usted tiene que ir. Uno no tiene que perder la postura. Uno, si va, por ejemplo, una última hora que es donde uno no conoce a dónde va, no conoce a quién va a entrevistar, o no conoce qué es lo que va a haber ahí, qué es lo que está pasando, usted mira el ambiente, y si le pide su director de prensa, si le pide el director de su departamento salir ya y usted no tiene nada, usted llega al lugar, mira lo que está pasando y con eso usted puede trabajar. Entonces usted más o menos tiene que ir viendo el ambiente y aferrarse a esa persona, de un solo preguntar, y si la persona le dice que no, usted le quita el micrófono y sigue hablando sin ningún problema, sin mencionar que él no quiso hablar, sin mencionar. Entonces esos son los tipos de ambientes que uno tiene que llevar a las personas que uno no conoce. Seguimos ahora con Alejandra Mendoza. Dar unas preguntas acerca. La primera es: ¿qué consecuencias ha vivido de acuerdo con la aprehensión alta y baja de acuerdo a la comunicación? Las experiencias que se han vivido
Como les decía, en la calle uno se encuentra todo tipo de personas. Van a haber ocasiones en que usted va a ser ofendida como periodista, ya sea por personas que no están de acuerdo con su criterio, ya sea por televidentes que no les gusta su medio de comunicación donde trabaja, o ya sea porque usted les está enfocando a la cámara. Entonces ahí es donde uno tiene que poner bastante su ética, su respeto y sobre todo hablar con la verdad. Bueno, mucho gusto, Mari. Mis preguntas son cuál fue su primera experiencia con el pánico escénico, que tuvo una pequeña, porque nos contó anteriormente de que no ha tenido mucha lo del pánico escénico. Sí, o sea, no en el nivel como le pasa a una persona que nunca se ha enfrentado al público, pero todos tenemos. ¿Cuál fue mi primera experiencia? Bueno, mi primera experiencia me mandaron a hacer una nota a la calle sobre el tema de las mujeres policías municipales. Lo que me ayudó es que me dieron un camarógrafo que era un camarógrafo bien comprensivo. Entonces él me ayudaba y me decía, volverlo a hacer, madre, volví a hacer la entrada porque dijiste tal palabra mal. Una de las cosas que a uno le ayuda es, porque yo siento que la parte más difícil de aceptar el pánico escénico es cuando a uno le toca hacerlos en vivo. Porque cuando usted esté en vivo, usted no se puede equivocar. Y si se equivocó, salió al aire todo. Pero en ese tiempo yo tenía la ventaja de que yo podía repetir y luego venir aquí a editar y a dejar todo perfecto y la nota salía al aire perfecta, ¿verdad? Pero creo que una de las cosas que a uno de periodista le ayuda es el hecho de que el equipo que lo complementa, ¿verdad? Porque en el caso de los que trabajamos en televisión, el equipo que nos complementa es nuestro camarógrafo, donde la confianza. En mi experiencia, yo siento que el camarógrafo, que por cierto ya murió, él a mí me dio esa confianza de poder hacerlo una y otra vez para que al final todo saliera bien. Mi nombre es Vanessa Sánchez y la primera pregunta que le tengo es, ¿comunicarse con gente a la que usted no conoce es más fácil a comunicarse con la gente que sí conoce? ¿Y por qué? Yo creo que en alguna experiencia sí, porque como con la gente que no conocemos, normalmente no conocemos el pasado, tendemos a ser más sinceros porque tenemos que impresionar. Y a veces a la gente que ya conocemos, entonces usamos máscaras para impresionar. Y con la gente que no conocemos, somos transparentes. Pienso yo que posiblemente por eso es un poco más fácil comunicarse con gente que no conocemos. Y que a diario los periodistas nos encontramos con eso, ¿no? En la calle, en todas partes, se van a encontrar con gente que no conoce. La gente aprensiva teme a la comunicación, a su experiencia vivida en los medios de comunicación. ¿Cómo describiría esto? La gente teme a la comunicación. Ajá. ¿A los medios de comunicación? Sí, a la comunicación. ¿A los medios? Sí, a los medios. Sí, la gente normalmente teme a los medios de comunicación, aunque hoy ha cambiado un poco más que hace algunos años atrás. Hoy la gente está más abierta para poder hablar, para poder expresarse, pero creo que hoy en día la gente, antes era un poco más difícil, hoy en día la gente está más abierta, pero siempre la gente teme. Ahora le voy a hacer una serie de preguntas que consisten en 3. La primera es, ¿qué consecuencia ha vivido usted de acuerdo con la pensión alta y baja? ¿Qué consecuencias he vivido? Bueno, me ha tocado, por ejemplo, es que consecuencias no sé si son, sino más bien son como experiencias que uno tiene. Cuando uno tiene, ¿cómo le quiero decir? Me tocó, por ejemplo, hace poco ir a dar una cobertura que yo iba pasando por la calle cuando un bus mató a una niña y a un señor. Y entonces el impacto de poder llegar a ese momento cuando el señor gritaba con su pierna cortada y tenía a su hija muerta a la par, entonces no tanto consecuencias, sino que yo lo veo como el impacto de la experiencia. Entonces uno, por ejemplo, se cohíbe. Es difícil poder narrar una noticia cuando usted está ahí, ve la gente que solo está alrededor, nadie podía levantar al señor porque estaba como deshecho su cuerpo y ocupaban camillas para poder levantarlo. Entonces el impacto en mí era bien fuerte porque yo estaba al aire y era como que no podía narrar muy bien lo que estaba pasando, pero era porque estaba impactada, estaba mezclando mi trabajo, mi profesión, con el sentimiento, ¿verdad?, de ser humano que uno tiene. Entonces, más que consecuencias, creo que Mi nombre es Vanessa Sánchez y le voy a hacer unas preguntas. ¿Comunicarse con gente a la que usted no conoce es más fácil a comunicarse con la que sí conoce y por qué? Bueno, depende.
Depende porque lo que sucede es cuando uno se comunica con personas que uno no conoce, es que uno no conoce nada de ellos. Entonces a veces es difícil sacar una buena plática, ¿verdad? Porque no sabemos los gustos de las personas y es más fácil comunicarnos con alguien que conocemos porque ya sabemos qué le gusta y qué temas podemos platicar. Sin embargo, uno debe saber llegarle a la persona, ¿verdad? Todo depende como uno mire también cómo es el carácter de la persona con la que estamos hablando, si lo miramos un poco tímido, si lo miramos que es más jocoso, todo va a depender. Y también nos acompaña Fernando Tejada. La misma pregunta, Fernando, se la repito. Dice, comunicarse con gente a la que usted no conoce es más fácil a comunicarse con la gente que sí conoce, ¿y por qué? Creo que es una gran diferencia, ¿verdad? Saber comunicarse con un amigo que uno lo conoce y que lo ve todos los días es algo muy fácil a poder entablar una plática con una persona que uno no conoce. Pero yo siempre digo algo, uno no tiene que tomarse las cosas a personal. Si aquella persona le habla mal, se comunica con uno de una forma diferente, entonces lo que uno tiene que hacer es primero revisar, pasarle el rayo láser a esa persona y saber cómo hablarle. Algo de lo que yo he entendido es, no es como te digan las cosas, sino como tú las hablas. La forma que tú lo transmitas es algo importante. Yo tengo unas preguntas para ustedes. La primera es, ¿qué experiencias ha vivido usted de acuerdo a la expresión alta y baja? Bueno, como es la expresión alta, ¿verdad? Son las personas que tienen miedo a hablar y a veces a uno le pasa que uno tiene miedo a hablar bastante, pero no sé si se refiere a otras personas como con las que estaba hablando, sí, ¿verdad? Bueno, es difícil porque a veces estamos tal vez en una gran entrevista que nos hemos preparado con Fernando y queremos entrevistar a alguien y preguntarle un tema súper bonito que le va a agradar a las personas, pero cuando ya está la persona en vivo, no habla nada y tenemos que sacar las cosas como de cucharita, como, ¿cuál es su nombre? Pedro. Ah, ok. ¿Cuántos años tiene? 12. Un decir así, ¿verdad? 12. 40 años. Buenas tardes, compañeros. Viendo ya las preguntas que realizaron nuestros anteriores compañeros, podemos llegar a las conclusiones de que la aprensión a la hora de comunicarse es un problema que se nos da a todos. Ya puede ser que seas una persona tímida o no, siempre va a existir ese grado de aprensión al comunicarte. ¿Cómo lo puedes superar? Simplemente pues con la experiencia, leyendo como ya nos habían recomendado estos periodistas, y pues poniendo tu empeño a hacer uso de diferentes técnicas para que así cada día puedas seguir mejorando a la hora de comunicarte con los demás. Así que muchas gracias.